arrancamos este miércoles lluvioso y gris en la ciudad de Montevideo. Calculo que en casi todo el país, imagino yo. No, y en el continente. Y bueno, no sé si vientos tanto, temporales o sea, ocupan todo. Vos sos de la teoría de tu abuelo. Si está lloviendo acá, está lloviendo en todas partes. Llueve Esto llega a Europa tranquilamente. Sí, sí. Y lo vamos a hacer con un invitado. Voy a pedir un fuerte aplauso para el señor Fernando Santoro, que nos visita. ¿Cómo andás, Fernando? ¿Qué tal? Hacía un tiempo que no te das una vuelta por acá. No, Es verdad. No sé cuándo verdad. fue la última vez, pero a vos te agarramos cuando estás por acá, en realidad. Sí, bueno, este básicamente. año vine varias veces, lo que no sé si nos vimos cada una de esas veces, creo que no. Estás viendo más seguido. Este año sobre todo sí, esta es como la creo que la cuarta o quinta vez que vengo este año. ¿Y siempre viniste con motivo de preparar el disco o hay cosas que se hicieron allá en Barcelona donde vivís vos? No, o sea, sí, toda la parte de maquetas y preproducción la hice allá en casa yo, pero después todo el proceso, digamos, de lo que suena en el disco lo grabamos tacho todo acá. Bueno, excepto el masterizado que se hizo en Estados Unidos, pero ahí no hay que viajar. Estamos de celebración acá, de festejo, porque ya está El Mar Sin Miedo en la disquería. Recién te preguntábamos fuera del aire cuánto antes de las elecciones había salido. Salió un par de días antes. Y salió una semanita de antes. los valientes, sí. que lo sacó ahí como... Porque viste que la gente, por lo menos los músicos con los que hemos hablado, están como, no, que pase... Primero era el Mundial, que pase el Mundial... Después que pase... Un año raro, claro. Van a haber mucho disco que refiere a cosas muy anteriores. Es que a mí lo que me pasó fue que cuando empezó el Mundial dije después del Mundial. Y me dijeron, y las elecciones, bueno, hay que sacarlo en el medio. Lo cual pensó todo el mundo, porque salió el del cuarteto, Claro. salió No Te Va a Gustar, salió todo el mundo con el disco en este momento. Pero si no, tenés que esperar hasta el año que viene y ya se empieza, no a poner viejo, pero es lo que decís vos. Pero para uno... No, para mí ya, claro. ya empieza a ser viejo ahora si no lo saco. Claro. Entonces, esperar hasta el año que viene era como... Máximo que aparte se grabó en febrero o marzo, o sea... Igual no pasa siempre un poquito eso, más allá de la expectativa de querer ver qué le pasa a la gente con el trabajo realizado. Íntimamente para el compositor debe haber un delay, hay un desfasaje importante, ¿no? Sí, lo que pasa es digamos, el disco es como la foto final de un trabajo previo de repente, como en el caso de mi disco, 2-3 años. Claro. Entonces, claro, vos venís laburando de canciones que las venís preparando, armando, no sé qué, desde hace 3 años. Entonces, cuando las grabás, que en realidad para todo el mundo es el punto de partida, para vos es como el punto final para esa canción. Después la tenés que tocar en vivo y eso es como otro proceso, ¿no? Pero sí, a mí me pasa, por ejemplo, en el disco de canciones, las más frescas son las que tengo más ganas de tocar. Las que son más viejas, no es que no tenga ganas de tocarlas, pero te da tengo... más pereza, digamos. Estás más desapegado. Claro, tenés menos desapego o más desapego emocional Claro. con respecto a lo que dice la letra y a lo que cuenta. Pero la me canción. imagino que en el momento también hay un punto de filtro, ¿no? En toda creación, Sí. cuando hay como un final del recorrido, que es como en este caso grabar, ahí se produce como un filtro, porque si la canción ya se despegó tanto directamente, capaz que ni la grabás, ¿no? Digo, o sea, si Bueno, sí, vos ya llega el momento es de verdad. grabar y decís vos, esto a mí no me cabe, sinceramente. Sí, ya- en realidad yo creo que cuando vas a grabar tenés que estar absolutamente convencido de que esas son las canciones que tienen que estar. Claro. Si te tenés ese desapego, igual es verdad que también hay un momento en que el disco contribuye a que haya un desapego general, no desapego en el sentido de que no te gusten, sino no estar en el mismo proceso que cuando estás por grabarla, ¿no? En el Claro. cual estás metiéndole mano acá y allá, no sé qué. Una vez que grabaste la canción, al menos en la foto que implica el disco, ya es lo que es. Después en vivo la podés, siempre la terminás modificando para acá y para allá, pero sí, hay como un proceso en el cual terminás desapegándote de las canciones. Sí. Hubo varias cosas nuevas respecto de este disco y algunas que yo no sé si tuvimos oportunidad de hablarlas o no, ya no los recuerdo, pero incluso en el proceso, ¿no? de ir presentando este disco se hicieron como una suerte de teasers, ¿no? de videitos que se iba viendo, como podías como espiar un poquito pero unos segundos apenitas, como muy sugerente así en lo que se estaba trabajando en el estudio, que te dejaba así como con ganas. Eso no sé si es la primera vez que lo hiciste. Sí, Yo, la verdad que nunca había visto, me pareció que era algo que estaba bueno, que te dejaba con ganas. Es que la idea de teaser es esa, ¿no? Es como Claro. no sé cómo se traduce, pero teaser, ¿qué sería? Y ¿Cómo para mí sería es la traducción? como una mujer que se levanta la pollera ligeramente hasta la pantorrilla, ¿viste? Como eso. Y le ves el ¿no? comienzo del tatuaje, Claro, que ahí pensás está. que sigue subiendo. Y no sabes. No. Es un poco la idea. De hecho, si te fijas, los teasers no tenían voz. O Claro. sea, lo único que había era un poquito de Es intro, verdad. un poquito del final de la canción, y ni siquiera era la mezcla final. Pero fue, digamos, lo hicimos con el material en bruto de la grabación.
También porque sabíamos que íbamos a tardar un tiempo entre que terminás de grabar, mezclás es otro tiempo, masterizás, se fabrica, etcétera, ¿no? En este caso fue un delay de como de 5 meses, que tampoco es tanto para lo que para los delays que pueden ser claro, algunos lógico, discos, ¿no? claro. Cuando grabamos el Te Rasca con Peyote, por ejemplo, lo grabamos en mitad del 97 y salió a finales del 98, porque cuando estás en una discográfica gigante como Universal, Los tiempos. son los de la discográfica. En este caso es distinto porque al estar laburando con Bizarro es mucho más fácil coordinar, porque es hola Andrés, Claro. ¿cómo hacemos? Tal cosa, paf. Entonces no es lo mismo cuando Universal no sabías ni a quién dirigirte. Claro. Hola, Universal. Hola, Roberto alguien. Universal. El contestador, estás llamando Sí, Universal. claro. Los tiempos van directamente a una estrategia comercial y poco importa los tiempos artísticos en este caso. Una estrategia comercial aparte que en realidad tampoco es que se muera de ganas de tenerte en cuenta a vos y tus tiempos. Claro. O sea, en realidad Universal tiene cosas que son mucho más prioritarias. Al ser un sello más accesible, también tenés esa ventaja, ¿no? Es más fácil coordinar todo. De hecho, la salida esta justo la pudimos coordinar en lo que es una ventanita chica, porque entre el Mundial y la elección Sí, era no había un mucho tiempito. tiempo y Bizarro sacaba un montón de cosas más. Sí. Entonces fue como todo un laburito que hicimos ahí de decir, bueno, ahora, paf. Y tenés suerte de que se pegó la vuelta de Suárez con las elecciones, porque cuando había selección en el medio teníamos otro evento. Bueno, era nacional. otro, claro. Claro, no, vamos a esperar a que debute Suárez. Lo sacamos. Claro, lo sacamos después de. Sí. Si mete gol, aguantar una semana. Sí. Sí, igual eso parece ser como a veces también como una... Termina siendo como un arma de doble filo, ¿no? Porque es cierto que hay unos tiempos generales, ¿no? Hay los tiempos de todo el mundo. Pero y muchas veces hay montones de actividades que de repente son más segmentadas, como puede ser claramente sacar un disco, digamos, que uno sabe que no llega a los 3 millones No, y obviamente. algo que somos. Y que de repente son momentos oportunos donde hacer otras cosas, ¿no? Porque la gente a veces yo, por ejemplo, me pasó tener shows en el teatro de días de eliminatoria. Vos decís, pero que te peleas realmente hasta querés agarrar de pescuezo a la persona del teatro y decís, vos, pero estás loco, no va ni nadie. Y al final, porque no llegan, terminás ahí y la sala está llena. O sea, y está Uruguay definiendo la Claro. subida al mundial. O sea, pila de veces por esa historia central pasan otras cosas, digamos, y está bueno que pasen. Y en esta elección yo creo que hubo también una especie como de efecto saturación. Yo me guía un poco por lo que leo en Facebook, ¿no? Pero hubo un momento en el que ya estaba todo el mundo medio podrido. Sí, fue como bastante unánime eso, ¿no? Hubo un momento cuando faltaban 2 semanas que todo el mundo decía, bueno, Basta. ¿por qué no las adelantamos y las Sí. hacemos a mañana, viste? Porque Sí. entonces yo qué sé, sí, es verdad. Es que también al ser tan potente el evento central, digamos, termina cansando. Y cansa. Y pasa lo que decís vos, hay como nichitos y otra gente que de repente dice, bueno, no quiero saber nada de la eliminatoria, me voy Claro, al y teatro. con la posibilidad de las redes y eso, hoy se abre un terreno donde uno también pueda montar el tinglado, digamos. Exacto. Porque a veces es más. Cuando antes tenías muy pocos medios oficiales, digamos, si los medios oficiales están dedicados pura Claro. exclusivamente a eso, es como más difícil. Pero ahora con Claro. las redes y eso, hay espacios de paz, digamos. Che, Fernando, otra de las cosas nuevas que me parece que pasan acá en este disco, ya nos dirás vos si esto es así, escuchándolo me daba la sensación de que hubo como... Se amplió muchísimo el terreno de lo sonoro. O sea, vos habías encontrado un sonido, había un sonido muy santulo, me parece, en todos los trabajos anteriores, que imagino que eso debe llevar mucho tiempo trabajar para encontrar y lograr eso. Y ahora no es que se corrió, porque ese sonido está, pero se amplió muchísimo. Hay como mucha más diversidad sonora, ¿no? ¿Esto es algo que se dio así porque salió o tenían esa pretensión de decir, bueno, incorporemos otros sonidos también a lo que ya está? Ya sabemos cómo suena este proyecto, incorporémosle más cosas. No, yo creo que no hubo una intención, no hubo una premeditación al respecto. Simplemente a la hora de empezar a componer las canciones, empezaron a aparecer cosas distintas, ¿no? Vamos a Negrito, vos andá poniendo... Después igual le vamos a decir a Fernando que elija algún tema para tocar, pero mientras Buenas. vamos escuchando de fondo... Bueno, para mí lo que ocurrió es eso, ocurrió que a la hora de empezar a componer las canciones empezaron a aparecer músicas muy distintas. También empezaron a aparecer estados de ánimo distintos. Por ejemplo, Bajo Fondo Presenta es un disco que a mí me gusta pila, pero que tiene como un único estado de ánimo o como un rango más limitado, ¿no? Ajá. El tipo que camina de noche y que se queja de esto y se queja del otro y está caliente con lo otro. Pero básicamente son como las 4 o 5 emociones que se manejan en todo el disco. Acá en las canciones empezaron a aparecer cosas distintas, entonces la música también empezó a acompañar esa
si estás eufórico no podés hacer una cosa que sea como medio adormidera, ¿no? Tenés que hacer una cosa... Entonces fue apareciendo eso. De hecho, lo que ocurrió es que era tan diverso las canciones, había tanta diversidad en la composición, que en todo el trabajo de grabación hicimos lo inverso, o sea, intentar unificar todas esas canciones tan distintas con un sonido o con un estilo de sonido más o menos parecido en todo el disco. O sea que fue ahí, una vez que advirtieron eso, digamos, el transitarlo fue consciente, digamos. Bueno, sí, a ver qué hacemos con esto. Fue consciente la idea de decir, hay un espectro muy amplio de canciones, ¿por qué lado podemos unificar esto en un concepto sonoro que aparte también queríamos que no tuviera nada que ver? Yo por lo menos tenía muy claro que no quería que tuviera nada que ver con el sonido del disco del 2009. Bueno, pero ahí porque ustedes los músicos viven atrapados ahí en una dualidad que debe ser muy jodida, que es, si hago lo mismo es porque soy un ladri, porque hago lo mismo, si cambié, porque cambié, o sea, viven atrapados en eso y en un momento tienen que tomar una decisión o negociar internamente, decir, bueno, yo quiero probar cosas nuevas, pero tampoco es que quiera renegar de lo que hice, simplemente quiero cambiarlo o qué sé yo, sí, como atrapados en eso a veces. Yo ya había pasado por esa sensación o por esa situación cuando saqué el disco del 2009, que era como un salto, había una gran diferencia respecto a mis trabajos previos que eran como más de rock medio metálico, alternativo y no sé qué, ¿no? Con rap y bla, bla, bla. Ahí hubo... Lo que no es consciente es a dónde vas. Sí, yo soy consciente de que quiero hacer cosas distintas, así que me aburriría seguir haciendo siempre el mismo disco 1000 veces. Que no me parece mal. Hay bandas que hacen el mismo disco 1000 veces y que cada vez lo hacen mejor, o que cada vez aparecen cosas interesantes dentro del mismo lenguaje, y eso está bien. O sea, podés ser un genio haciendo eso. A mí lo que me gusta es ir para distintos lados, porque aparte tampoco tengo un control muy exacto. O sea, es una mezcla de entre que rascás en tus recuerdos musicales para dónde querés ir, pero también estás siendo permanentemente influenciado por lo que ocurre alrededor. Entonces de repente tus referencias externas son unas ahora y eran otras en 2009 y eran otras en 94, por suerte. Claro. Si no, estarías todo el tiempo escuchando Dire Straits. Pero igual hay que tener en un momento, digamos, el salto implica cierta valentía de decir, si esto... Porque el sonido del proyecto de Santurce no es algo que se consiguió de la noche a la mañana, me imagino yo. Y claramente a la gente le gustó, ustedes estaban conformes, entonces es un sonido atractivo que lo diferencia, es un sonido bien particular el que tienen ustedes. Entonces, una vez que tenés eso, desaprenderse de eso debe ser... Pero yo no lo veo como un desaprendizaje, sino como una vuelta de tuerca más. No de desaprender, sino de soltar eso, ¿no? Decir, bueno, podemos soltarlo un poquito y, a ver, arrimarnos a otra cosa, implica un salto... Hay que animarse. Sí, uno tiende... Sí, por eso se llama Mar sin miedo también. Bueno. No, pero un poco esa es la idea. Sí, lo que pasa es que en un momento yo como que la sensación de que había una banda que tenía una voz que era interesante y que no se parecía a nada... Este disco fue como decir, bueno, vamos a componer canciones pensando ya en que esa banda las va a tocar. El disco del 2009 no era claro ni siquiera si se iba a tocar. Fue como un proyecto muy de estudio, muy de onda, hago las canciones en la computadora y después juntamos unos músicos que eran los de bajo fondo. A ver si eso se replica. Y claro, lo hacemos sonar en el disco y después vemos qué pasa. Una vez que consolidé una banda y que esa banda tenía como un sonido y una forma de tocar y de arreglar, cuando compuse estas canciones ya las compuse pensando en esa banda. O sea, ya sabía que tal línea la iba a tocar el violinista, que tal línea, que no estaban todas súper definidas, pero que el concepto de cuántos instrumentos, cuántas voces había en cada canción, eso ya estaba pensado en función de la banda con la que yo la estaba tocando. Entonces mi intención fue decir, bueno, sonido de banda tenemos, ahora hagamos unas canciones pensando en la banda y que la banda después las vuelva a retomar por su cuenta, que fue lo que hicimos, ¿no? Nos juntamos 15 días, hicimos preproducción y fuimos mirando. Bueno, acá esto que es un boceto que hace, el violín va a ser chiruliruliru. Entonces fuimos viendo cada uno de los arreglos colectivamente, digamos. A esta altura del partido, ¿cómo funciona, digamos, con los compositores o, bueno, en general con los creadores, ¿no? Pero llega un momento en el que todos esos indicadores y presiones externas empiezan a importar menos, digamos. O sea, ya que no te dejas llevar por esos miedos. El Mar sin miedo se llama el disco de tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro. Estás cada vez más me hago lo que tengo ganas. Yo a ver, en principio siempre hice lo que tenía ganas. Lo que pasa es que cuando estás en una banda, más banda, implica una negociación con lo que los demás tienen ganas todo el tiempo, ¿no? Este proyecto arrancó como una cosa solista y como medio de entre solista y productor.
Y después fue mutando en una cosa que sí es solista en el sentido de que yo compongo las canciones, a veces este es el primer disco en el que hay canciones que son solo mías. Algunas las hicimos con otros socios. Lo que ocurre es como que se genera una dinámica que es distinta. Colectiva a la hora de arreglar, pero individual a la hora de componer, o más individual a la hora de componer. Entonces, yo hace ya rato que no... Lo que decía las referencias externas, que una referencia externa exista y aparezca en tu música no necesariamente quiere decir que vos traslades linealmente eso. La influencia, pues yo siempre decía, yo estoy reinfluenciado por Susan Vega y nadie me cree. A mí Susan Vega me encanta y me encanta cómo compone y cómo escribe. No quiere decir que yo vaya a hacer un tema onda Susan Vega, quiere decir que eso es una referencia de cómo escribir y de cómo comportarte artísticamente también. Que eso me parece importante. Entonces yo qué sé, yo lo que diría es que sí, siento que hay como cada vez me importa menos si... No es que me importara mucho, pero cada vez es más potente no quiero sonar hippie, pero cada vez es más potente como ese universo interior en el cual no quiere decir que no tengas referencias, las tenés. Yo quería que el disco sonara actual o no sé qué, pero no quiere decir que esté levantando piques o que estés preocupado de si estás siguiendo tal tendencia o tal otra, ¿viste? Igual yo me refería sobre todo a preso, digamos, de esas bestias que uno mismo crea, ¿no? Porque uno de repente fabrica el proyecto, lo que sea. Y eso, hay un momento en el que si te va bien, porque si no pasa nada directamente no pasa nada, pero si eso funciona, en un momento, es verdad. dejás de tener vos las riendas de la bestia y la bestia empieza a tener las tuyas. Y a veces es difícil que la gente que trabaja, digamos, en procesos creativos advierta eso, ¿no? Sí. Y soltarlo también implica, bueno, tengo que dejar la seguridad de esto, porque yo sé que acá esto camina. Pero, sí, pero para mí... En tu caso te va a haber pasado cuando la gente decía, bueno, no, Fernando es un tipo que rapea, ponele, ¿no? Claro. Y de repente salir de eso, haber dicho, oh, pero yo qué sé, parece que tengo que hacer esto, bueno, porque lo hice y me salió bien, yo qué sé, pero puedo hacer otra cosa también. Para mí está la gracia del trabajo artístico. O sea, yo podría hacer todas canciones rapeadas, no sé, pero me aburriría yo antes de aburrir a los demás. O sea, de repente los demás no se aburren. Yo podría haber hecho, bueno, este disco va a sonar igual que no sé qué disco del Peyote. Claro. ¿Por qué? Porque sé hacerlo y porque probablemente no me salga tan mal. Pero no tengo ganas de hacer eso, me resulta aburrido. O sea, me aburriría. Y creo que si uno se aburre como artista, termina aburriendo a los demás también. Se nota eso. Llega un momento en el que si no estás 100% entusiasmado con lo que estás haciendo y emocionado, de alguna forma ese entusiasmo no está. Entonces, lo que prefiero decir, bueno, corro riesgos, no sé si interesará o no interesará. Yo creo que las canciones estas son canciones en el sentido de que se pueden pasar a una radio y tienen un estribillo que es coreable y no sé qué. Pero sí, son un salto al respecto. Pero para mí ese salto es la gracia del trabajo artístico. Vamos a escuchar una canción. Escuchemos un tema, seguimos hablando un ratito. ¿Qué te das ganas de escuchar? Elegí vos. Por ejemplo, el tema 4 que no tiene mucho que ver con lo anterior. Perfecto. Para decir algo distinto. Contraluz. Llegas como la marea que me toca y que se va. Tus labios incandescentes señalan la orilla del mar. Arriba se funde la esfera que gira y gira sin parar. Cometas quemando su estela en su momento de brillar. Quiero verte a contraluz del sol, bajo un cielo de verdad. Quiero verte a contraluz del sol, quiero verte respirar. Tu cuerpo es una trampa exacta que esconde el sabor de la sal, un combustible perfecto, y hoy todo se puede incendiar. El cielo se parte en pedazos y caen balas de cristal. Te encuentro en el aire encendido y al final puedo
cuando el sol no queme más, cuando el cielo se abra de verdad, cuando el sol no queme más. Quiero verte a contraluz del sol, bajo un cielo de verdad. Quiero verte a contraluz del sol, quiero verte respirar. Ahí estábamos escuchando parte de Ahora, Sin Miedo. ahora de creo que Fernando se entiende Santoro. eso de que no tiene nada que ver con cosas hechas anteriormente. No, bueno, en este tema hay otros temas que quizás No, la yo, referencia claro. es mucho más clara. Estábamos hablando recién con Fernando, nos quedamos colados con el tema ese de a veces, bueno, de las influencias o referencias que uno toma, que no necesariamente son siempre lineales, ni son siempre necesariamente musicales. No, claro. Y yo quería saber cómo se hace, sobre todo en esos compositores jóvenes o que están haciendo sus primeras armas, ¿no? Que agarran un instrumento y empiezan a componer, que se ven sometidos siempre, ¿no? A esa ola de influencias. Si hay algún atajo para cortar eso, en algún momento supongo que se corta. Siempre uno hace una canción, imagino yo, por primera vez y se parece a algo. Claro. Hay un momento en el que empieza a aparecer esa voz propia, ¿no? ¿Hay algún atajo para eso? Yo no sé. No, la verdad que no sé. Para mí no. Vos decías que equivocarse mucho era uno. Bueno, es que es como vos decís, yo quiero hacer una canción de onda los Beatles o una canción onda no sé qué. La componés no sé qué y lo que te sale es otra cosa que seguramente te va a parecer mucho peor. Bueno, ese es un primer paso a tener una voz propia. Ujú. No quiere decir que sea una voz divina ni que sea una voz maravillosa, pero Pero es es tuya. eso que empieza a ser claro. Y si después, yo lo que creo es que una vez que cometiste suficientes errores, errores entendidos como canciones, no como cosas que no tenés que esquivar, sino como Claro. cosas en las que tenés que insistir, al final empezás a encontrar un camino. A mí me pasa con mi voz. Imperfecciones, digamos. A mí mi voz no me gusta. Y cuando escuchaba a Peyote decía, ¿por qué no podré rapear como el de Rage Against the Machine? Carajo, que ese sí que rapea bien, no sé qué. Y en un momento dije, bueno, está, pero lo que tengo es esto. Entonces vamos a hacer que esto empiece a rendir en sus términos y no porque se aleje o se acerque a no sé qué cosa. Y también a medida que te vas haciendo más viejo, más grande y vas generando obra, empezás no digo que a inspirarte en vos mismo, pero te empezás a dar cuenta de que algunas cosas también hiciste bien y que pueden ser parte de eso que vos tenés para decir. Yo qué sé, Claro. yo con las letras, por ejemplo, tengo influencia, gente que me gusta cómo escriben, pero sin embargo las letras mías ya hace años que no hay ninguna de las referencias tan concretas que había en por ejemplo, Peyote citaba, como nos dijo no sé quién, como que era una cosa muy del hip hop. Bueno, ese recurso hace ya años que no lo tengo porque ya lo usé y prefiero desarrollar esto que me parece que es como más mío. Igual yo creo que no hay un gran problema tampoco en ser más o menos epigonal Ajá. pero también creo que es un proceso. Llega un momento en el que te aburrís de ser parecido a no sé qué Y ahí se quiebra. querés empezar a hacer lo que haces vos. Recién decías, a mí no me gusta mi voz. Es algo que le pasa a varios cantantes, lo cual es un problema, ¿no? Porque es el instrumento que tienen. Y además es bastante loco cuando se contrapone con lo que claramente o evidentemente se nota, que es que a los demás sí les gusta tu voz. Entonces claro, pues. hay como una cuestión ahí rara, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo tampoco soy un tipo, o sea, la gente que se entrenó como cantante trabajó su voz de forma que seguramente están más satisfechos con los resultados. A mí ya me acostumbré ahora a mi voz. Y lo que hago es intento mejorarla dentro de los márgenes que tengo para hacerlo, ¿no? Pero no es una voz. Para mí no es una voz súper interesante. Me parece que entonces lo que puedo hacer es intentar decir cosas de forma interesante y que sean interesantes, porque la voz en sí no es un súper instrumento. No tengo una voz así súper única ni súper cultivada. Lo que pasa es que, claro, en realidad yo como músico no vendo voz. No, pero lo que vendo es un pack un poco más Claro. con otras cosas, ¿no? Pero sin embargo, bueno, a vos obviamente te va a quedar muy incómodo decirlo, pero Gonza y yo podemos decir, o sea, que era como durante muchos años acá era como algo
casi indiscutido de Fernando Santullo. Tenía una técnica para rapear que era como impresionante. Entonces suena como ahora yo nunca había escuchado que no te gustaba a vos como tu voz. La escucho y digo, tienes la voz de corneta que tiene este tipo. Claro. Pero bueno, también aprendí a convivir con eso. Uh-huh. Y lo que hice fue, sí, bueno, por ejemplo, a nivel de, para lo que es rapear y eso, ahí sí, digamos que me tomé la molestia de intentar como desarrollar un poco más la cosa, porque me di cuenta de que haciendo eso, si lo podía hacer lo mejor posible, podía ocurrir algo interesante en el cual yo me sintiera más cómodo con lo que estaba haciendo. Uh-huh. Igual, una vez hecho eso, en este disco, por ejemplo, dije, bueno, quiero empezar a hacer cosas más melódicas. ¿Por qué? Porque tengo ganas de hacer cosas más melódicas, aunque tenga el riesgo de que después tengo que entrenar la cantada lo suficiente como para que no sea un papelón, ¿no? Uh-huh. Che, Fernando, ¿cómo opera el miedo en el proceso creativo? Porque a mí me llama un montón la atención el nombre del disco. Funciona como un disparador, justamente, o sea, como algo, como una motivación a atravesar algo, lo insondable ahí, o es una barrera, no sé cómo opera en tu caso. Bueno, el título en realidad, o sea, ahora vuelvo a lo del miedo, pero el título en realidad no tiene una idea clara detrás. De hecho, ese mar puede ser el Atlántico que cruzo 800 veces por año. Prácticamente eso te iba a decir, últimamente estás viviendo ahí, más en el medio que en otra cosa, ¿no? Sí, arriba de ese mar. Un poco es ese mar, pero también un poco es el mar que uno lleva adentro, ¿no? Y de que tiene que ver con lo que estamos hablando del proceso artístico. Así, bueno, me animo a sacar eso que de repente no se parece a ninguna cosa de las que yo considero musicalmente válidas, sí, pero que es lo que tengo ganas de hacer y que me gustaría. Es perder el miedo a mostrar esas cosas, para mí es parte de la gracia, ¿no? Y que probablemente te equivoques y que probablemente haya un montón de gente que diga, podría haber seguido haciendo lo que hacía antes, que estaba mucho más bueno. Uh-huh. Pero me parece que parte de la gracia del proceso artístico es eso, perderle el miedo a investigar en zonas que de repente antes no habías investigado. Uh-huh. Y con los riesgos que lleva eso, pero para mí es la gracia del proceso artístico. Lo acabo de asociar, no sé si pudiste leer el libro de David Lynch. ¿Lo leíste? No. Atrapando el gran pez, creo que es la traducción. Se llama Catching the Big Fish. No. Porque es un libro que habla sobre David Lynch, el cineasta, ¿no? Sobre el proceso creativo, el momento en el que aparece esa idea. Es bien interesante porque en realidad nadie sabe muy bien de dónde viene eso, ¿no? De dónde surge el acto creativo en sí. Después uno puede racionalizar y todo eso. Pero él habla, de hecho la tapa del libro es como un anzuelo que está atrapando un pez, como en ese mar de ideas, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Con mirar, digamos, hacia adentro lo insondable, digamos. Decir, claro, bueno, ahí, en ese mar puede aparecer cualquier cosa, pero cualquier cosa, ¿no? Bueno, él habla, yo qué sé, él tiene unas técnicas de meditación ahí, pero lo interesante es como ese concepto de dónde aparecen las ideas y de, bueno, animarse a pescar ahí, ¿no? Que por otro lado no quiere decir que las ideas, por más que estén adentro tuyo, no quiere decir que sean una cosa estanca, que a vos se te ocurrieron todas y no sé qué. En realidad uno va como refundiendo todas esas cosas. Claro, se alimenta de la afuera. Si permanentemente. No afuera, permanente. Si no sos, claro, sos un psicótico, ¿viste? Claro. Que también hay artistas así medio psicóticos que decís, chau, qué bueno lo que hizo. Pero después mirás la vida del tipo y decís, pobre desgraciado. Pero, sí, pero generalmente siempre todo está condicionado de alguna manera por ese afuera, claro, porque nadie, no es que viven en una montaña exacto, solo y no sos un ermitaño, no, exacto, un libro. Pero es que en realidad viven en una sociedad. Sigue siendo el mar, digamos. Uno acá tiene, bueno, yo qué sé, este espacio del puertito del buceo, ¿no? Que seguirá siendo siempre el mismo, pero lo que lo contiene cambia todo el tiempo. Te puede aparecer una ballena como apareció en Capurro. Y por sí, ejemplo. te puede aparecer, totalmente. Eso no quiere decir que pertenezca a ese lugar, pero bueno, vino, yo qué sé, lo atrapaste ahí. Exacto. Pero para mí es eso. Y esa es la gracia de sacar un disco que no es igual al anterior, que tampoco fue igual al anterior, y que etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y que es como un proceso como de intentar reinventarse, intentando ser cada vez más uno mismo. Uh-huh. Che, Fernando, ¿vas a presentar esto cuando el año que viene ya? Sí, no, ahora hacemos un show el 15 en Montevideo Music Box con La Teja Pride, pero esto es para tocar algunas canciones, no todas. Es adelantar tocar el corte, uh-huh, que es No hay vuelta, y tocar algunas otras canciones como una forma de irlas mostrando un poco más, porque la mayor parte de ellas no las hemos tocado nunca. Del disco ahora hemos tocado una o dos canciones nomás. Uh-huh. Y aparte las tocamos en versiones pre-disco, o sea, versiones que eran distintas y como más precarias, claro, y ahora está como todo más ensamblado, ¿no? Montevideo Music Box es el local que va a abrir que abrió nuevo, ¿no? Sí, abre ahora, creo, este fin de semana. En estos días abre, donde van a estar
que la inauguración media grande es con las pelotas, creo, ¿no? Está Trotsky, va a estar Trotsky, Trotsky están y las Fede pelotas. Graña. Sí, Fede Graña, después van a estar las pelotas no sé qué día. Después Ricky Musso presenta el disco ahí. Bueno, ahí donde era, es Luis Alberto Herrera y Juanico. Centenario, Y claro, Juanico, claro, sí, ahí por 8 ahí. de octubre, ese. Che, ¿cuánto te han preguntado por el tema Suárez en Barcelona? No sé, deben preguntar, ¿te lo cruzás? Se deben pensar que los uruguayos se Sí, que juegan se, al almacén. bueno, pero Suárez vive en Castelldefels. Yo vivo en Castelldefels. O sea, en realidad, la casa donde estuvo, no sé si es la casa en la que está ahora, seguro que no. Y la de los suegros, no, la ahora casa de los compró. suegros, claro, la casa de los suegros es en Cambou, que es el barrio que está pegado al barrio. Yo estuve en Vallador, que es un barrio donde hay una estación de tren, y al lado está Cambou, que es un barrio así como de casitas todas iguales y donde viven los suegros. Y ahí no se juntan a tocar los tambores y esas cosas. Se hacer juntaron, alfajores de maicena. sí, no, en la playa se juntan. Pero en la puerta de los de Suárez también se juntaron y le rompieron los cocos bastantes días. Y el tipo no podía bajar, no podía ir al supermercado ni salir a la esquina porque había unos tipos parados en la puerta Sí, sí, esperando a que pasara Suárez. pasara. Para decirle Suárez entraba, Suárez salía. En una vista que le pregunta a un periodista, dice, se van a quedar muchos días acá porque no podía creer. El tipo dice, Claro. ¿qué están haciendo? Ya Bueno, lo vieron. Fernando, te esperaremos por acá. Vamos a seguir escuchando El Mar Sin Miedo. Ahora vamos a abrir el programa con otro tema que elijas vos y te esperamos por acá cuando vengan presentaciones y demás. Estaremos contándole a la gente. Ahora viene este momento en el que el disco empieza a entrar en las casas y en los equipos de la gente. Bueno, empezará el feedback, ¿no? La gente a decirte a ver Y ojalá sea positivo. ¿Qué pasa? ¿Qué tenés ganas de escuchar? ¿Podríamos escuchar el tema que cierra el disco? Sí, El Martillo Azul. Sí. Bueno, nos vamos con eso, entonces abrimos con eso el programa y te agradecemos, Fernando, y te despedimos a vos. Así te dejamos seguir, además de rueda de prensa. Un día divino te tocó. Precioso. Muchas gracias. Bueno, Fernando, muchas gracias. Así suena El Martillo Azul del Mar Sin Miedo, Fernando Santulo. Muy buenas tardes a todo el mundo.